Y la única forma de romperlo es meter nueva información en tu mente todos los días, hasta que esa nueva idea se clave profundamente en tu subconsciente, convirtiéndose en tu nuevo piloto automático. Siempre digo, no necesitas ser listo, necesitas ser persistente. No me hice millonario por ser un genio. Me hice millonario porque repetí pensamientos de riqueza, acciones de riqueza y decisiones de riqueza, hasta que el paradigma viejo se rindió. Y todavía lo hago hoy. ¿Quieres un ejemplo práctico? ¿Quieres más lana? Deja de quejarte de los lunes. Deja de decir que el dinero no trae la felicidad. Esa frase es la excusa favorita de quien nunca ha conocido la libertad financiera. Lo que dices, lo refuerzas. Lo que piensas, lo plantas. Y lo que repites, lo cosechas. Por eso, todas las mañanas antes de levantarme, me detenía y decía en voz alta, soy próspero, atraigo oportunidades, merezco la abundancia. Y lo repetía hasta que lo creía, aunque todo indicara lo contrario. ¿Crees que Steve Jobs hubiera cambiado el mundo si hubiera aceptado el paradigma de que, sin título, nadie te hará caso? Él rompió el paradigma y cambió su vida. Ahora te pregunto, ¿cuándo será tu turno? Te reto ahorita mismo. Agarra una libreta y describe cómo sería tu vida sin esas voces limitadoras. Escribe como si no hubiera excusas. Lee eso todas las mañanas durante 21 días. Observa cómo tu paradigma viejo protestará. Intentará distraerte, te dirá que es una tontería. Sonríe. Es señal de que por fin estás al mando. Fui bombero, limpiador, me quebré el pulgar en una sierra, hice $1 millón sin título, solo porque entendí, el paradigma ya no me controla. Y si yo pude, tú también puedes. Sé exactamente lo que es despertar en medio de la noche, sudando frío, pensando, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si intento algo nuevo y fracaso delante de todos? Ese es el miedo. El miedo silencioso, insidioso, que se disfraza de consejero, pero es un carcelero. No necesita gritar, solo susurrar. Quédate donde estás, es más seguro, y tú le haces caso. Lo viví en carne propia. Cuando pensé en dejar mi trabajo estable de bombero, temblaba por dentro. Mi mente gritaba, Bob, tienes familia, cuentas que pagar, estás loco. Y yo me sentaba solo, mirando mi uniforme, imaginando cuántos hombres darían todo por ese trabajo seguro que estaba a punto de abandonar. Ese miedo me paralizó muchísimas veces. Y cada vez que casi desistía, recordaba algo. La ignorancia alimenta el miedo. ¿Te has fijado que lo que más tememos casi siempre es lo que menos entendemos? La persona teme invertir, pero nunca ha leído un libro de finanzas. Teme hablar en público, pero nunca ha practicado. Teme emprender, pero nunca ha hecho un plan. El miedo se alimenta de lo desconocido, y mientras más ignoramos, más crece. Me gusta explicarlo simple. Imagina que tu mente es una fábrica. Cuando no entiendes algo, la fábrica produce preocupación. Y esa preocupación, cuando se alimenta, se convierte en miedo. Y el miedo, si no se resuelve, se transforma en ansiedad. Y cuando reprimimos esa ansiedad por mucho tiempo, se convierte en depresión. Es un círculo vicioso, pero fácil de entender. Ignorancia genera preocupación. Preocupación se convierte en miedo. Miedo se convierte en ansiedad. Ansiedad se convierte en enfermedad. ¿Y sabes qué es peor? La mayoría busca una pastilla, pero no busca el entendimiento que resuelve la raíz del problema. Hablo con tanta convicción porque lo viví. Llegué a tener problemas de salud por culpa del miedo. Me dolía el estómago constantemente, tenía dolores de cabeza y ningún analgésico resolvía. Fue cuando entendí que no tenía que luchar contra el miedo, tenía que comprenderlo. Y apenas lo comprendí, perdió su fuerza. ¿Sabías que más del 70% de las personas reportan ansiedad financiera cada mes? No lo estoy inventando, son datos de investigación.
¿Y por qué pasa eso? Porque la mayoría cree que el dinero es escaso, que no es para ellas, que la economía está mal. Eso es miedo disfrazado de excusa. Una pregunta que siempre les hago a quienes buscan mi consejo. ¿Temes intentar o temes fallar? Piénsalo bien, son cosas diferentes. Intentar es acción, fallar es resultado. Tú solo controlas una cosa, la acción. Lo demás es aprendizaje. Recuerdo un día, sentado en un cuartito chiquito, contando las monedas que tenía para pagar una cuenta de luz atrasada. El miedo era tan intenso que me temblaban las manos. Pero en ese instante, tomé una decisión. En vez de preguntarme, ¿y si sale mal?, me pregunté, ¿qué necesito entender para que salga bien? Esa pregunta lo cambió todo. No quiero que elimines el miedo por completo. El miedo sirve, te impide saltar de un precipicio sin paracaídas. Es una alerta. Lo que necesitas es domar ese miedo, convertirlo en tu aliado. Y eso solo pasa con conocimiento. Cuando entendí el funcionamiento de la mente, consciente, subconsciente, paradigma, aprendí a percibir el miedo antes de que se convirtiera en un monstruo. Por ejemplo, hoy veo a mucha gente diciendo que le da miedo invertir, pero siguen gastando en la tarjeta de crédito como si no hubiera mañana. Eso no es miedo a perder dinero, es falta de disciplina y conocimiento. No caigas en la trampa de anestesiarte con distracciones o pastillas que solo enmascaran los síntomas. Enfrenta el miedo de raíz. Solo es grande porque tu ignorancia es mayor. Sustituye ignorancia por comprensión y verás cómo el miedo disminuye. Dejé el uniforme, agarré mi kit de limpieza, toqué puerta por puerta. No había nada de especial en mí, solo tenía un miedo enorme y una determinación aún mayor de no ser su esclavo. Quien entiende el funcionamiento de las finanzas, quien estudia, quien planea, no teme invertir porque sabe cómo el dinero trabaja a su favor. ¿Quieres un ejercicio? Hazlo ahora. Identifica tu mayor miedo. Escríbelo en una hoja. Después, escribe todo lo que no entiendes sobre ese miedo. Te lo garantizo. Mientras más entiendas, más pequeño se hará. Y si todavía queda un poquito de miedo, sigue adelante. Yo fui con miedo muchísimas veces. Y al final, nunca era tan grande como parecía en mi cabeza. Yo lo hice y te lo digo, de todo corazón. Si yo vencí el miedo, tú también puedes. La única pregunta es, ¿cuándo decidirás? La repetición es el secreto más simple y al mismo tiempo el más ignorado por quien sueña con cambiar de vida. Y te voy a mostrar por qué funciona tan poderosamente. Fíjate, todo lo que haces automáticamente hoy, desde amarrarte los zapatos hasta quejarte del lunes, lo haces porque lo has repetido tantas veces que se ha vuelto automático. Es lo que la mayoría llama hábito. Yo lo llamo programa mental. Lo que pocos entienden es que ese mismo mecanismo que te hace quejarte de la vida sin darte cuenta es el mismo que te puede llevar a prosperar sin esfuerzo consciente. Todo es cuestión de lo que eliges repetir. Recuerdo bien cuando me quedó claro. Todavía era principiante, intentando entender por qué volvía a los mismos malos hábitos, incluso después de leer tantos libros. Entonces mi mentor me preguntó, «Bob, ¿cuántas veces releíste el mismo párrafo?» Le dije, «Una vez, quizás dos». Sonrió y dijo, «Entonces todavía no has leído nada». Eso dolió, pero entendí. Una idea nueva no se fija en el subconsciente en la primera o segunda lectura. Hay que alimentar la mente con el mismo pensamiento, repetidamente, hasta que lo acepte como verdad absoluta. Y eso fue exactamente lo que hice. Agarraba el libro Piense y hágase rico. Lo abría en la misma página, leía la misma frase decenas de veces. Andaba por la casa hablando conmigo mismo. Soy rico, soy próspero, soy capaz. Si alguien me viera en esa época, me llamaría loco. Pero hoy, ¿quién está loco?
Yo o quien vive diciendo, no puedo, no merezco, no tengo suerte. Todo en el universo obedece a una ley. Aquello que cultivas, crece. Una planta, una deuda, una creencia. Repetir es regar la tierra de tu mente. Puedes regar una semilla de escasez o de prosperidad. La elección es tuya. Sé que muchos piensan, Bob, pero no tengo tiempo para estar repitiendo afirmaciones. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo pierdes repitiendo que tu vida es difícil? ¿Cuántas horas por semana gastas reforzándote a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno? La repetición ya existe en tu vida, pero en la mayoría de los casos te está hundiendo en vez de elevarte. Mira cómo se aplica esto hoy. Piensa en las redes sociales. ¿Cuántas veces al día te deslizas por la pantalla? ¿Cuántas frases negativas lees sin darte cuenta sobre crisis, desempleo, violencia? Cada deslizamiento es una repetición que alimenta el miedo, la comparación, la inseguridad. Ahora imagina usar ese mismo tiempo para repetir frases que construyen confianza, claridad, certeza. La diferencia es enorme. ¿Quieres una prueba de eso? Observa a Michael Phelps, el mejor nadador de la historia. Él no solo entrenaba el cuerpo, repetía mentalmente cada movimiento, cada brazada, cada llegada al borde de la piscina. Repetía la victoria en su mente hasta hacer imposible que el cuerpo fallara. Esto no es magia, es neurociencia. El cerebro no diferencia la repetición mental de la realidad. Para él, todo es estímulo, y donde hay estímulo repetido, nace un hábito. Yo hice eso con el dinero. Cuando abrí mi empresa de limpieza, repetía mentalmente, gano $100,000 al año. Eso era tan absurdo para alguien que ganaba 4,000, que yo mismo me reía, pero seguí repitiendo. ¿Y sabes lo que pasó? Mi comportamiento cambió antes de que llegara el dinero. Empecé a buscar clientes mejores, a cobrar más, a vestirme mejor. El dinero fue solo la consecuencia. Ahora presta atención. No verás cambios en la primera repetición, ni en la segunda, quizás ni en la 10ª. Es aquí donde la mayoría se rinde. La gente quiere plantar hoy y cosechar mañana. Pero la mente humana no es un microondas, es una huerta. Quien tiene paciencia cosecha, quien tiene prisa arranca la semilla antes de que brote. Entonces, si quieres resultados, empieza pequeño, pero hazlo bien. Elige una sola afirmación poderosa. Puede ser algo como, soy digno de riqueza. Repítelo 100 veces al día en voz alta, como si fuera la verdad más incuestionable del mundo. Hazlo durante 30 días, sin fallar. Habrá días en que tu mente se burlará de ti. Te dirá, mentiroso, mira tu cuenta bancaria. Ignórala. Sigue. Esa resistencia es tu paradigma muriéndose de hambre. Hice esto durante años. Todavía lo hago. Y lo haré hasta el último día de mi vida, porque sé que, sin repetición, mi paradigma antiguo regresa. Y ya no acepto vivir como antes. Quiero que decidas ahora. ¿Qué plantarás en tu mente? ¿Patrones que te mantienen pequeño o patrones que te hacen prosperar? Recuerda, el éxito no es un evento, es una rutina. Y la rutina no es más que repetición disciplinada. Cierra los ojos, respira profundo e imagina. ¿Quién serías dentro de un año si decidieras repetir todos los días la versión más fuerte, más rica, más valiente de ti mismo? La respuesta no está en el mundo, está en la única cosa que controlas totalmente, lo que eliges repetir. Empieza hoy. No pares nunca. Y un día mirarás hacia atrás y te reirás de lo pequeño que era tu antiguo yo. Así fue conmigo. Así será contigo. La fe no es algo místico, inalcanzable o restringido a quien pasa horas orando por un milagro. La fe real es comprensión, es claridad sobre cómo funcionan las cosas. Descubrí esto cuando me di cuenta de que cada vez que confiaba sin entender, fallaba. La fe ciega es como construir una casa en la arena. Basta el primer viento
y todo se derrumba. Pero la fe que nace de la comprensión es como echar raíces en una roca. Nada la arranca. Cuando empecé a estudiar el funcionamiento de la mente, entendí que el miedo y la fe son hermanos gemelos. Los dos exigen creer en algo invisible. La única diferencia es el objeto de la creencia. El miedo te hace creer en el peor escenario. La fe te hace creer en el mejor. Y adivina, en el 99% de las veces, el escenario real nunca es tan malo como el miedo lo pintó. Pero tampoco es tan bueno como podría ser, porque no tuviste suficiente fe para actuar. Viví esto claramente cuando me invitaron a dar una charla para ejecutivos de una gran empresa. Yo era solo un hombre con ideas, sin formación académica. Me senté en el coche y sentí que mi corazón se disparaba. En ese instante, podía alimentar el miedo. Bob, no eres lo suficientemente bueno para hablarle a estos hombres de traje. O podía usar mi comprensión. Bob, estudiaste, sabes lo que ellos no saben, y ellos vinieron a escucharte. Elegí la segunda voz. Entré a la sala, la charla fue un éxito y, a partir de ahí, surgieron contratos que me abrieron las puertas del mundo. Mira, la fe no es ausencia de dudas. La fe es actuar a pesar de las dudas, porque entiendes el mecanismo del juego. Es saber que si plantas, cosecharás, aunque el tiempo te ponga a prueba. La ciencia moderna ya lo confirma. Estudios muestran que las personas que creen genuinamente en sus objetivos liberan más dopamina y serotonina, sustancias que mantienen el enfoque y reducen el estrés. La fe consciente moldea hasta el cuerpo físico. Mientras tanto, quien vive en el miedo genera exceso de cortisol, la hormona del estrés, y con el tiempo destruye el sistema inmunológico. No lo digo yo, son décadas de investigación. ¿De verdad crees que vale la pena mantener esa química negativa dentro de ti solo por estar atado a viejos paradigmas? Aprendí a alimentar la fe de la forma más simple: práctica diaria. Mientras muchos dudan, yo afirmo, todo ser humano puede entrenar la fe como se entrena un músculo. ¿Quieres pruebas? Mira a Elon Musk. ¿Crees que él hubiera lanzado cohetes al espacio si hubiera seguido la lógica de los críticos? Él entendía el juego. Tenía fe en lo que estudió, no en lo que el miedo decía. Resultado, hizo historia. Ahora mira lo contrario. Vi hombres brillantes, con ideas mejores que las de Musk, morir endeudados, frustrados, llenos de arrepentimientos. No por falta de inteligencia, sino porque tenían demasiado miedo y muy poca fe. La fe es un motor, pero no sirve de nada tener motor si el tanque está vacío de comprensión. Por eso estudié todos los días. Necesitaba entender de dónde venía mi miedo, cómo funcionaba mi mente, por qué mi cuerpo respondía con sudor frío y temblores cuando escuchaba la palabra fracaso. Cuando entendí todo eso, el miedo ya no me detenía. Venía, pero yo lo miraba y le decía, sé de dónde vienes, siéntate en el asiento trasero, porque quien conduce soy yo. Tú necesitas hacer lo mismo. Todos los días reserva unos minutos para revisar lo que quieres, no lo que temes. Escribe, visualiza, siente. La fe necesita ser alimentada por imágenes nítidas, palabras firmes y acción diaria. No basta con desear, es necesario visualizar en la mente, repetir en voz alta y construir con las manos. Te voy a dar un reto. Durante 30 días, al despertar, cierra los ojos e imagina con detalles cómo es tu vida ideal. Siente el olor, escucha los sonidos, toca las texturas en tu imaginación. Después, haz una sola acción, aunque sea pequeña, que te acerque a esa imagen. Hazlo todos los días, sin fallar. ¿Sabes lo que pasará?
Tu mente entenderá que aquello no es un sueño, es un plan, y el miedo no resiste a un plan ejecutado con comprensión. Suelo decir, fe sin acción es superstición, y acción sin fe es esfuerzo vacío. Pero cuando fe, comprensión y acción van juntas, no hay crisis, pandemia, excusa capaz de detenerte. Soy prueba viva de eso. ¿Y tú? ¿Serás uno más que cree en el miedo o alguien que vive el poder de una fe basada en el conocimiento? Elige ahora mismo, porque cada segundo que pasa es una inversión. O inviertes en el miedo o inviertes en la fe. Yo hice mi elección y espero de todo corazón que tú hagas la tuya. Oye, ¿de verdad crees que eres el dueño de tu propia cabeza? ¿O son tus mañas, tus miedos escondidos, tus creencias clavadas como estacas las que te mueven los hilos? Déjame decirte algo que cuesta tragar. Si tú no programas tu mente, otros lo harán por ti. Y créeme, eso pasa diario sin que te des cuenta. La mayoría cree que piensa por su cuenta, pero nomás repite lo mismo de siempre, esas ideas viejas, esas creencias de la abuela, esos miedos heredados, todo enredado en lo que yo llamo un paradigma. Ese paradigma te hace despertar a la misma hora, irte al trabajo quejándote de la vida, gastar más de lo que tienes, prometerte cambios para la semana que entra y no hacer ni patín. Es irónico. Si no fuera triste, nos jactamos de ser racionales, pero actuamos como robots programados para el fracaso. Yo mismo viví así por un buen rato, sin esperanza, sin metas, sin cachar que algo podía cambiar. Trabajé en fábricas, gasolineras, cambiando llantas, lavando coches, lo que fuera. No más obedecía. Lo que no sabía es que le obedecía a un paradigma miserable que me susurraba al oído. No vales mucho, así que no esperes mucho. Piénsalo. ¿Cuántos paradigmas te rigen ahorita mismo? A ver, cuando alguien habla de ganar un buen billete, ¿cuál es tu primera reacción? Te dudas, ¿no? Piensas, eso no es para mí, no tengo título, no tengo contactos, no nací en cuna de oro. Ese es el paradigma hablando. Y lo peor, habla tan bajito que parece tu propia voz. Cuando era bombero tenía sueldo fijo, uniforme impecable, estabilidad. Nadie dejaba ese trabajo. Te jubilabas viejo, cansado, pero seguro, pero por dentro gritaba, porque sabía que podía más. El miedo me tenía amarrado, me daba escalofríos solo de pensar en renunciar. Hasta que un tipo, Raymond Stanford, me dio un libro, Piense y hágase rico. Eso fue un chingazo. Leí página tras página y empecé a cachar, no era el mundo el que tenía que cambiar, era yo, por dentro. A partir de ese día, tomé la decisión más loca de mi vida. Dejé el trabajo de bombero para abrir una empresa de limpieza. Limpieza sin experiencia, sin plan de negocios, sin clientes. ¿Sabes qué tenía? Un cambio de paradigma. Empecé a verme como alguien capaz, no como alguien sumiso. Y quiero que reflexiones en qué aspecto de tu vida sigues siendo un bombero atrapado en la estación. A lo mejor en un trabajo que odias, en una relación estancada, en una colonia que te cae mal. Pero ahí estás, día tras día, repitiendo lo mismo, como si no hubiera escapatoria. ¿De verdad naciste para eso? El paradigma es una cárcel invisible. No grita, susurra, dice, quédate quieto, no te arriesgues, y si fallas, mejor ni intentes, y tú le haces caso. Te voy a decir algo que pocos aceptan. La mayoría prefiere una vida mediocre a enfrentar la incomodidad de romper su paradigma. Pero si de verdad quieres cambiar, tienes que enfrentarlo cara a cara. ¿Sabes por qué? Porque no es falta de ganas lo que te tumba. Es el paradigma jalándote de vuelta a tu zona de confort.